Hoy, en El Ventilador, adolescentes, violencia y desafíos. Un llamado a la contención. Los episodios de violencia protagonizados por adolescentes alertan sobre un problema que va más allá de la rebeldía. Familias, escuela y comunidades deben acompañarlos, ofreciendo contención y alternativas para canalizar emociones. Frente a esto, ¿cómo podemos brindarles apoyo real y efectivo? Y además, entre vetos, leyes y judicialización, ¿qué dicen las normas y el derecho? El presidente Javier Milei vetó 2 leyes clave, una sobre salud pediátrica y otra sobre financiamiento universitario, y estaría evaluando judicializar una norma vinculada a la emergencia en discapacidad. ¿Qué dice la Constitución y cómo se equilibra el juego democrático cuando los poderes del Estado entran en tensión? Hoy se enciende el ventilador. Muy buenas noches, bienvenidos. Hola, ¿qué dicen? ¿Cómo dice que le va en esta semana ya cuasi primaveral, ¿no? Anticipándonos a la etapa de la flor. Ya los árboles han florecido, todos. Muchas azaleas en flor, muchos jazmines en flor, en la calle se pueden apreciar, así que estamos ahí. En lo fáctico, los factos dirían los pibes de hoy, ya casi que está la primavera. Y en la temperatura podríamos decir que también, ¿no? Ahora tenemos 16 grados. Un décimo, pero durante el día realmente sumamente agradables las jornadas. Estamos en vivo en El Ventilador hasta las 23 en esta noche de jueves. Panel, buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenidos. Hola, ¿Todo bien? sí, El saludo para todos los maestros y maestras. Feliz día, Joana. Gracias, muchas gracias. En el Día del Maestro, así que el cariño grande para todos ellos. Bueno, Mariano querido, buenas noches, ¿cómo andamos? Buenas noches, Guasi, como siempre, muy bien y un gran programa que se viene. Me alegro mucho. ¿Nuestra vía de comunicación? Sí, el 343-505-4874. Temas interesantísimos para abordar hoy con invitados aquí como siempre, pero antes empezamos con la ronda de noticias. Me vengo por el lado de Ezequiel Flesler, porque, bueno, Paraná que se mete en un tema que es nacional, Ezequiel. Bueno, exactamente, Guashi, se conoció esta tarde una denuncia por presuntas irregularidades en las auditorías que había comenzado a hacer la Agencia Nacional de Discapacidad, la ANDIS, esta que está ahora, toda involucrada en un proceso de los audios de español y demás. Sí. Se dieron en nuestra ciudad una serie de auditorías que tenían una característica muy particular, al igual que en todo el país, en donde venían referentes supuestamente de la ANDIS, pero en rigor era como una especie de agencia que contrataban para que hicieran... tercerizado el servicio. Algo, sí, como una tercerización de la auditoría, tal cual, que recorrían el país. En nuestra ciudad se hicieron en un hotel céntrico y lo que se denuncia es que, o la irregularidad que se denuncia, la presunta irregularidad que se denuncia, es que no tenían la firma de una autoridad médica correspondiente. Es Pero decir, para ¿que estaba falsificada la firma o el título? ¿O que no había nadie? No entiendo. No, que la persona que firmaban con una especie de firma electrónica, ¿sí? Ajá. Una especie de firma electrónica. Y la persona que utiliza la firma que aparece... Como esa que aparece ahí. Ahí está, ahí Ajá. la estamos viendo, tal cual. Es esa misma. Ajá. Por versiones periodísticas, en otra auditoría, en otro lugar del país, corroboraron que el tipo salió a decir: yo no soy el cardiólogo, o sea, soy cardiólogo, pero no presté yo no lo hice. este servicio. Usaron el nombre de otro profesional. Usaron el nombre de un profesional que no estaba. Supuestamente, ¿no? Claro. No, claro. Es una investigación. Bueno, en Pergamino sucedió eso que esta decía. denuncia la presentaron una serie de distintos organismos Ajá. en nuestra ciudad. El IPRODI, la Defensoría del Pueblo, el CEMI, que es el Centro de Integración Municipal. Municipal Sí. de Integración. Es decir, son de distinto palo, de distinto lugar, que por otro lado, esto también lo quiero contar, es medio raro cómo se juntaron, pues se juntaron para realizar raro en el buen sentido, ¿no? Sí. Por las dudas. Se juntaron para realizar esta denuncia porque estaban reunidos y coordinados. ¿Y le pasaba desde todo lo antes. mismo? No, antes de eso, cuando comenzaron a convocar
la gente que tiene el trámite del CUD y distintas pensiones por discapacidad. Certificado único de discapacidad. Sí. No tenían ni idea quién hacía la convocatoria. Entonces empezaron a llamar, algunos a la Defensoría del Pueblo, pareció raro. Otras al Instituto de Discapacidad, se pusieron en contacto entre todos, entre los directivos de las distintas instituciones, y de hecho colaboraron en el operativo que se llevó a cabo acá en la ciudad. Es como esa, ¿viste? Cuando hacen el grupo de vecinos en alerta, algo más así, o menos. algo así. Se pusieron de acuerdo, che, y vamos. Algo así, algunos pusieron auto, la gente del IPRODI creo que gestionó algo así como agua caliente y los baños que usen de... Es muy argentina, ¿no? No, bueno, Sí. totalmente. Sí. Cuando se hizo la convocatoria que bien marcaba Ezequiel ahí en frente a la plaza, fueron uno de los días más fríos. Y ver ahí a las personas con discapacidad, los familiares viniéndose del interior, fue inhumano lo que hicieron. No les prestaban el baño del hotel. Bueno, realmente la pasaron muy mal. Y ahora encima con esto, que no se sabe qué pasó con esa tramitación. La verdad que lo O sea, que no había despiole con eso, imagínate. Claro. Lo de la corrupción a nivel nacional. Que Claro, que no para, es ¿no? un Como manoseo que- total. claro. La verdad que lo que han sufrido los discapacitados y su familia es un manoseo total por donde se lo mire. Y cada vez se embarra más, ¿no? Una bola de Como que- nieve, sí, sí, sí. vos. Una bola de nieve. Sí. El No, cardiólogo y muy Peñalosa... Aguantame, Muy ¿cómo? bien los organismos, digo, estos que denuncian, porque la gente muchas veces puede llegar a decir de Bueno, meter ya toda está, la misma claro. bolsa, ¿no? Sí, sí. Entonces que se Que lo haga a aclare. través de- Sí, Clau. Perdón, Sí, sino un datito simplemente. Sí. Todo esto queda en stand-by porque se rechazó el veto presidencial a la emergencia en discapacidad, que era la que disponía las auditorías. Entonces todo esto está en stand-by. Incluso algunas pensiones que se cortaron y se dejaron de pagar, ahora ANSES está pagando con retroactividad. Esto también da cuenta del barullo que metieron y que después incluso es hasta malo administrativamente. Era ese datito para... Sí, Clau. El comunicado que nos llegó a todos en la tarde de hoy, el cardiólogo que se emitió desde la Defensoría, dice que el cardiólogo Peñalosa, según información periodística, es oriundo de Pergamino, Que decía y Javier. denunció la falsificación. ¿Para que se corta tu micrófono, Clau? Arreglamos el Sí, teléfono de Clau y después lo... Agregar que Sí. si bien hay que controlar y verificar si es cierto lo que se pudo percibir al principio, de que había gente que no estaba bien otorgada los certificados de discapacidad y los beneficios, no es para hacer este caos, paralizar todo, no pagar nada. Y, El famoso pagan justos por pecadores, pero ¿no? claro, y poner en riesgo todo el sistema con lo que eso significa. Ahora sí, Clau, sí. El cardiólogo. Sí, el comunicado que nos llegó a nosotros hoy, que nos llegó a todos desde la Defensoría, dice que el cardiólogo Peñalosa, que es el que firma, me parece la firma ahí, según información periodística, es oriundo de Pergamino y denunció la falsificación de su sello en auditorías de pensiones en la provincia de Misiones. Pensiones por discapacidad en la provincia de Misiones, y ha manifestado que no posee ningún vínculo con Andis. Esto, la adulteración de un documento público, Javier. Es así. Le va a Él caer la cárcel, digamos. abre el paraguas para decir, yo no tengo nada que ver con esto. Y ahora la Justicia Federal de Paraná, que como bien marcaba Ezequiel, ahí va a tener que impulsar la Fiscalía en turno, ver qué pasó qué pasó acá en Paraná. No se puede meter con el tema de Misiones o lo de Pergamino, pero sí ver cómo fue este acto administrativo. Bueno, arranca un nuevo programa del streaming del ventilador. Bueno, estamos acá, Estamos. con, muchas ganas de streamear, ¿no? Sí. ¿Cómo andas, Dalilia? ¿Todo bien? Todo bien, tío. No streameamos nada, por suerte No, hoy. Bueno, por suerte no, Por no. suerte no. Buenas noches a todos quienes nos están sintonizando a través del dial de la Hola, Juanquis. 98.7. Hola, Juanca también, que por suerte... Este team todo el día hoy, Estamos... Es muy gracioso porque ¡Fua! abrí los ojos y los vi a ustedes y me voy a ir a dormir y los sigo viendo Sí, 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 ustedes. sí, O sea, sí. no sé si es bueno o malo eso. Ajá. Sí. Todo el día viendo el lobito del 11 Sí. también, pero bueno, acá estamos, contentos, agradecidos Bancando. de hacer lo que nos gusta igualmente. Y muchas oportunidades que nos está brindando Ajá. todo el 11, así que también sumamente por nuestra parte agradecidos por el espacio que nos brindan Ajá. y las oportunidades también laborales. Che, ¿y cómo la pasaste? Sí. En el streaming, en el Social Media Day. ¿Podemos charlar un poco de eso? Bueno, claro, vamos a charlar un rato, Sí. ya está. Ya. Mientras arrancó el ventilador, Ajá. fue una gran jornada, bastante movida, agitada, la verdad, la que vimos el día de hoy. La verdad que una gran jornada con muchos speakers, influencers Ajá. que llegaron a la ciudad. Speakers, me gusta esa palabra. No sé qué significa Speakers. igual. La dicen Y- todos, así que yo, Ajá. ¿viste cuando todos repetían una palabra que vos decís, te la Sí, pegás? sí, Bueno, sí.
Yo digo, lo voy a googlear, a ver. ¿Qué No, significa? speakers es que son los que hablan, digamos. O sea, los disertantes. Los speakers es disertantes los en que inglés. disertan. Ay, Claro. pero no voy a decir, pero. Bueno. Y bueno, estamos en Entre Ríos. Naciste en el campo, querida, se por dice favor. carpincho gurí, se dice carpincho gurí. Lo más gracioso que yo nací en el campo y estoy diciendo speakers. O sea, mi papá me va a venir a buscar en cualquier momento. Bueno, mucho disertante. La verdad que mucha participación muy buena de diferentes referentes de diferentes medios de todo el país y también de América Latina que han estado acá. Referentes de Billboard, de Para Ti, de Google, de la NBA, de la Premier League. La verdad que fue una gran jornada y bueno, también la participación de los locales, que eso también es sumamente interesante y también nutritivo para todos quienes estaban, porque lo charlábamos con vos hoy. Había gente que trabaja en comunicación institucional, había emprendimientos, había pymes, había muchos representantes de diferentes áreas de la ciudad y de la provincia que se han acercado también a ser parte de las jornadas. ¿Y cuál fue el que más te gustó? Me gustó cuando charlamos con el chico, bueno, yo soy muy del deporte, el de la NBA me copó mucho. Fue top. Fue muy, la verdad que muy bueno el chico de la NBA y de la Premier. Qué buen laburo. Sí, la verdad, laburo soñado. Yo lo banco, ese también lo banco un montón y me gustó mucho también los de, bueno, el de Billboard, ese también, el de música estuvo muy interesante y bueno, la chica también. Esos dos también me parecieron muy piola. Y bueno, y también con la revista Para Ti, ese también. La verdad que interesantísimo a dónde se apunta también con los medios, dónde apuntan todos y cómo es esto, ¿no? De que cada día es un desafío diferente porque las redes son tan cambiantes y todos los días las tendencias también son diferentes y eso también creo que lo hace lindo y lo hace interesante a la hora de, bueno, uno también se está desafiando todo el día de su trabajo. Quizás para muchos dicen, bueno, pero sí, trabajas con el teléfono, no. Lleva un tiempo, una preparación y un desafío y también encararlo de maneras diferentes porque tenés que llegar a un público y eso también lo que te genera después la parte económica. Ni hablar, totalmente. Bueno, esperemos que se sigan haciendo este tipo de eventos, obviamente. Sí, y que Paraná se siga posicionando también en estos eventos creo que es lo más importante y necesario. También es como que hace falta un poco, ¿no? Porque, a ver, si bien hay capacitaciones, hay cursos, uno puede estudiar, digamos, un montón de cuestiones, ¿no? A través de internet. Sí. Como eventos de tecnología suele haber muy pocos en la ciudad de Paraná y bueno, esto es una linda posibilidad, así que bueno, estaría bueno que haya y también que haya más variedad, así que eso también suma. Sí. Pero la pasamos de perlas. Sí, la verdad que sí, fue una gran jornada, uno ahí con Juanca, con Juli, con Kevin también, con Lautaro, la verdad, gran jornada. Toda la bandita. Sí. Bueno, y acá ya están de lleno, ¿no? Con los temas del día de hoy, bueno. El más importante. Sí, bueno. Ya pasaron un tema los chicos, pero creo que el más importante para toda la ciudadanía, se completó el pago de sueldos y han vuelto a circular los colectivos en Paraná. Esto se celebra definitivamente porque venían siendo días de bastante incertidumbre y enojo, la verdad, lo que se estaba viendo por parte de los usuarios y también los trabajadores que también son afectados por las medidas porque ellos también necesitan laburar, necesitan cobrar su sueldo, tienen familias, tienen todos una vida y necesitan cobrar un sueldo, es la realidad. Bueno, yo pregunto igual, ¿no? Pregunto. A ver. Mes pasado, principio de mes, hubo paro. Bueno, ese fue un paro cortito igual. Sí, duró un día. Este mes ya el paro fue un poquito más largo, ¿no? ¿Se está pensando una solución ya como para trabajar en octubre? O sea, con los pagos de septiembre. Eso es la pregunta que me hago, ¿no? No tengo, digamos, información de nada, pero bueno. Me pregunto si esto no va a volver a ocurrir ya en octubre. Sería, digamos, lo ideal, me parece. Y ojalá que no, pero bueno, es todo depende también de que primero se paguen por parte de, los sueldos. Lo más importante es que los trabajadores tienen que cobrar sus sueldos. Si los trabajadores no cobran su sueldo, los trabajadores no van a salir a la calle. Y uno entiende también el enojo del usuario que dice todos los días lo mismo, pero los trabajadores también quedan en el medio de un conflicto que les es ajeno, porque ellos quieren cobrar su sueldo. Es la realidad. Nadie quiere trabajar gratis. Los trabajadores no tienen por qué tampoco los choferes colectivos tienen que salir a trabajar sin saber si les van a pagar o no su sueldo, cuándo se lo van a pagar. Todos tenemos una vida y es difícil también, pero ojalá que las empresas, Buses Paraná, Mariano Moreno, ERSA, esto se cambie y no vuelva a suceder. Totalmente. Pero bueno, lo veo difícil también, la verdad, porque ya es el segundo. Estuvimos muchos meses sin paro y de la nada, desde que se eligió una empresa diferente para, a partir de diciembre, estar al frente del transporte urbano en la ciudad, de repente, todos los meses hay un problema con los pagos. Raro. Permitime dudar.
A mí, Sospechoso. yo digo, permitime dudar un poco, es la realidad. Bueno, sí, un tema que, bueno, esperemos que no tengamos que volver a hablar Ojalá de que esto no. igualmente. Tema de la ronda, Sí. Criste pide volver a la domiciliaria y la fiscalía reclama que siga preso, Otra vez Criste saliendo, bueno, en su ¿Qué defensa, saliendo a pedir la domiciliaria. Hermano, ¿no te cansás de tener tantos Sí. beneficios? O sea, todo el Sí. tiempo tiene todas las comunidades. Primero que nada, aparte de esta preventiva, seguramente que le dieron por 60 días. Sí. Creo, ¿no? Creo. Sí. Yo creo que él debería estar en la cárcel, digamos, ¿no? Como Sí, cualquier para otra mí tiene que estar en persona. la cárcel cumpliendo la condena. Pero es lo más probable que Sí. pase es que el tipo vuelva, digamos, sí, vuelva a la casa exactamente. cuando se cumpla el plazo. Para quienes no conocen, les recordamos un poco el caso de Julián Criste. ¿Quién es Julián Criste? Bueno, A ver. para quienes no conocen, Julián Criste fue condenado en primera instancia por el femicidio de su expareja Julieta Riera, que ocurrió en Paraná en el año 2020. Esa condena luego, porque fue condenado en primera instancia, esa condena fue anulada por el Superior Tribunal de Justicia de la provincia, que ordenó revisar el fallo por posibles vicios en el proceso. Sí. Desde entonces, Criste se encuentra bajo prisión preventiva con instancias de arresto domiciliario y controles. ¿Cuáles han sido las instancias claves que ha tenido este caso? Bueno, en el 2020, el hecho y la detención, Julieta Herrera falleció en Paraná, Criste es detenido y es acusado de femicidio. Bueno, hay juicio y la condena inicial, el tribunal lo declara culpable y lo condena a perpetua. La apela en ese momento la defensa y se plantea la nulidad del fallo por supuestas irregularidades procesales, algo que se utiliza mucho. El Superior Tribunal de Justicia anula la condena y ordena un nuevo análisis del caso. Más y se va. produce ahí el debate por la prisión domiciliaria. Bueno, suceden los pedidos de la defensa de Criste, que cumple la prisión en su domicilio con varios controles. Bueno, hay bastante tensión ahí. Y la realidad es que es un caso sumamente mediático. Y que hay una realidad. Julián Sí. Criste goza estos beneficios que no goza casi Ninguno. nadie de la sociedad. No, ninguno. Además, Eh. o sea, bueno, qué casualidad, ¿no? Justo el hijo de una jueza tenga tantos beneficios, Sí. haya tantos vicios, ¿no? En el proceso. Bueno, me parece que. Que ahora salió hay alguien también que a la conoce. nación, o sea, Sí, saben cómo obvio. moverse. Bueno, tiene una abogada que Ajá. es oriunda de Buenos Aires, Sí. que es Barbita. Hace poco quisieron separar al juez que también le A había dado Balbasio, la sí. preventiva, al Balbasio, por un supuesto amiguismo con Pedro Fontaneto, uno de los abogados querellantes. Para mí, la verdad, es triste que siga pasando esto. Más que nada por toda la familia de Julieta Riera. Creo que la familia se merece que esta historia se cierre una buena vez por todas. Totalmente, sí, totalmente. Y también como creo que como sociedad nos debemos también un poco ir al diálogo, porque la verdad que no se entiende y uno lo ve como un ciudadano común. ¿Qué pasa con este caso? ¿Por Sí. qué tantos beneficios? ¿Por qué se Sí, le sí, da sí. prisión? Primero, porque se anula un fallo. ¿Por qué seguimos ¿Por qué hablando se le de da Criste? prisión domiciliaria? 5 años después Sí. seguimos hablando de Julián Criste. Algo que es Ajá. increíble y que sigue sí, sí. resonando, que es la realidad. Y que sorprende, porque no pasa con muchos casos. No, yo no recuerdo otro caso así, No, no, digamos. no. A ver, en Salvo la de Nair provincia. Galarza, bueno, no sí, recuerdo otro Nair, caso. claro, lo que tienen también es Así que también es nacional. de pero digo- polémico y que todo el tiempo se esté, bueno, vamos a recusar, vamos otra vez, Sí. metemos acá, vamos Aparte, allá, sí. todo el tiempo y volvés a lo mismo. Y la verdad que no sé quién se beneficia de todo esto, Ajá. porque uno ve, la verdad que no me quiero poner en lugar de la familia de Julieta y de todo su círculo, Totalmente. de estar hasta el día de hoy leyendo todo el tiempo lo mismo en los medios de comunicación. Sí. Porque por una u otra manera termina siendo tema. Totalmente. Y eso es la verdad que es muy triste para todo. Y la verdad que ahí también te replanteás, porque algunos gozan de derechos que otros ciudadanos no. No, sí, ni hablar. Es, bueno, ya un caso que, bueno, se habla y mucho en Sí. la provincia. No se recuerda otro caso igual o algo parecido a esto. Que bueno, que se sigue hablando a 5 años de Criste, o sea, Es increíble. es una locura. Pero bueno, hay que tomar, digamos, decisiones. También a mí lo que me sorprende de eso, ¿no? Es más que nada la justicia entrerriana, que suele tener un perfil un poco más bajo, ¿no? Sí, Que y toma no se mucha suelen relevancia con mediatizar- esto. Que claro, que no se suelen mediatizar tanto No. los casos. Y bueno, justamente
En Entre Ríos al menos Sí. es uno que siempre da fue que muy hablar bajo mucho. perfil la justicia de Entre Ríos, nunca les gustó esto de bueno, el figurar o el aparecer. A Ajá. ninguno, y No, tampoco no, los no. abogados. Hace poco cuando hablábamos con Pedro Fotaneto, que bueno, él hablaba de esta acusación de un amiguismo, le decía, esto no se usa acá, porque Claro. somos una comunidad muy chica, obvio Sí, que sí, te sí, vas sí, a sí. conocer porque frecuentás los mismos espacios con las personas. Obvio, sí, Eso sí, se sí. utiliza mucho en Buenos Aires, son estrategias que vienen desde allá. Pero bueno, o sea, este debate también, y bueno, hoy volvemos a hablar de esto porque Criste pide nuevamente la domiciliaria, piden y siguen insistiendo con su abogada Barbita al respecto. Y bueno, y la fiscalía también por otro lado reclama que Criste siga preso, así que habrá que ver bueno cómo se avanza en esta situación. Que la verdad me parece totalmente lamentable que sigamos de verdad 5 años después hablando de esto y que todavía no terminó, porque recordemos que han elevado este caso al Superior Tribunal de Justicia de la Nación. Sí, totalmente. También para que se defina allá. Así que vamos a seguir si esto avanza, porque bueno, obviamente los tiempos son muy lentos, ya conocemos cómo es la justicia. Ujú. Y esto mínimo por 2-3 años más vamos a seguir hablando de esto. Ni hablar, totalmente, sí. Lamentable. Ojalá que, bueno, no siga ocurriendo, ¿no? Con otros casos. Y bueno, es agotante ya, ¿no? Que Sí. sale tanto de Criste. Teo y Dalí de Teo, que están en el streaming de la radio, en el 11 Radio Stream, reaccionando a nuestro programa. Hoy estuvieron también en una transmisión especial del Social Media Day, ahí con nuestro canal. Hola Teo, hola Dalí, ¿cómo andan? ¿Cómo andas, Guayi? Buenas ¿Todo bien? noches. Muy ¿todo bien, gusto verlos allí en esta pantalla partida. Chiquilines, uno de los temas que vamos a abordar hoy tiene que ver en función de lo que ha pasado lamentablemente con varios episodios a nivel país respecto de violencia adolescente. Bueno, preguntarles primero si a ustedes les tocó vivir algún episodio así en cercanías de su comunidad cuando fueron estudiantes o barrial de violencias, en función de pensar cómo abordan los adolescentes los hechos de violencia y cómo puede hacerse también para que no existan o para minorar o para manejar esa situación de conflicto. De otra manera, ¿no? Claramente. Y es una situación muy complicada. La adolescencia ya de por sí suele ser una etapa muy complicada en la vida de muchos jóvenes, bueno, en la que hace falta también la contención tanto de los lugares educativos como de la familia y bueno, estar acompañado de un buen contexto. Y a veces suele pasar, ¿no? De que hay muchos adolescentes que eso no lo tienen. Y bueno, y más que nada en esta etapa en la que hay muchas crisis, que están como, bueno, muy buscando el sentido, digamos, a la vida, bueno, esto también puede generar algunos hechos que, bueno, no suele pasar en general, sino son casos aislados, pero bueno, ocurre. Sí, no, y también lo veo mucho en que, por ejemplo, muchos de los adolescentes de ahora vienen de cursar su mayor parte de la adolescencia, por ejemplo, en pandemia. Esto de que no había quizás tanta relación con los compañeros. No he vivido casos de violencia desde cerca, sí he vivido casos de bullying desde muy cerca, no voy a expresarme mucho más, pero he vivido casos de bullying que los he vivido de cerca y es muy difícil también eso, lleva un poco la contención primero de la casa, de la familia, del diálogo con los adolescentes, porque están en una etapa que se están descubriendo y saben buscar qué les gusta, qué no les gusta, qué quieren, qué no les quieren, cómo se sienten. Y es muy difícil también encontrar con quién hablar. Y también tener las herramientas para poder hablar con una persona. Y creo que eso también son los desafíos. Sí, aparte, sí, Teo, dale. No, que aparte lo estuvimos hablando hace no mucho tiempo con la serie de adolescencia. Sí. A ver, también esto, ¿cuánto influyen, no, las redes sociales, no? Sí, o sea, hoy en día el tantos 100% posiblemente de los adolescentes usan redes sociales. Sí. Y bueno, eso también a veces puede ser que se influyan por algunas u otras cuestiones ahí. Hay una circunstancia que la vamos a abordar en instantes aquí con especialistas. Lo que, y perdón si es cansador cuando hablo con ustedes, digo de las diferencias etarias de generaciones. Lo que se ve hoy, está el problema del consumo, quizá 40 años atrás no existía, o al menos en esta magnitud, y aparecen las armas. Porque incluso hay una connotación que me parece espantosa, pero mucha gente más 50 dice, hablando como algo positivo, antes nos agarramos a trompadas y se resolvía así nada más, ¿viste? Ahora se cagan a balazo y aparecen las cuchillas. Como si cagarse a trompadas estaba bien. Claro. ¿Se entiende lo que digo? No era tan grave. ¿no? Y lo vemos en... Pero esta transición social con los nuevos modos de abordar las situaciones
Bueno, está en ese camino, ¿no? Claro. De un extremo a otro y está esta ensalada, ¿no? Sí. Lo analizamos en un rato, chicos, ¿les parece? Perfecto. Dale, Guashi. Bárbaro. Ahí, les vi la mímica, pero no, son IA. No lo escuché. Somos- sí, Chau, sí, chau, acá Gali. estamos Ahí vivos. están. Qué lindo que es. Bueno, estamos llegando, ya estamos, ¿no? ¿Vamos a la pausa? 22:59. Pero ¿qué Vamos a la reloj? pausa, Ya me sé parece bien. bien. ¿Por qué? ¿Por qué estoy bien con el tiempo? Primero agradecemos a quienes nos visten, Javier. ¿te De parece? hombres. Washington Barisco y Javier Aragón se visten en de hombres. ¿Cómo está, Una elección Javi? muy personal. La Martina, Estoy con Daniel calor. Fletcher, Oxford Polo. De hombres. Nuevo local en Cervantes 127. Me gusta el saquito que me dieron hoy, está buenísimo. Me gusta. Todo de negro. Sí. Todo de negro. Está bueno. Bueno, ¿y los zapatos? Y el calzado. El calzado es de Better. El calzado para toda la familia está en Better. Busca el local más cercano a tu domicilio. Abrí tu cuenta personal con tu recibo de sueldo. Además, puedes Muy comprar lindo. desde cualquier Muy lindo. punto del país. Visita el sitio web www.betterstore.com. ¿Saben qué hora Y es? la hora es... La hora de es- las entrevistas aquí, del abordaje temático de nuestros temas. Y entregamos horario el primer bloque porque tengo este reloj de relojería y joyería Jade. Mirá lo que es este Caterpillar, por favor. ¡Qué moderno! Bueno. Miralo, me siento con la edad de Teo con este reloj. Y no es de guía. Claro, es como que rejuvenecí, como me metí con las piedras de Cocoon. ¿Es pesado? No, es livianito, Javier. No sabés lo que es. Eran huevos. Voy a De preguntar. goma. Mira, ¿Eran ¿quién- huevos? Yo pensé que eran Compune, piedras. relojería y joyería. Bueno, no importa. Jade, Para mí no eran sé. piedras, no me rompa la ilusión. Pensé que era piedra Bueno, no. Vamos a Jade, Mariano. Nos especializamos en joyas de diseño y de reconocidas marcas de relojería. Estamos en los dos shoppings, Paso del Paseo Paraná y La Paz, en horario de corrido de 9 a 21 horas, de lunes a viernes, promos con tarjetas. Encontrar un muy buen regalo o date un gusto en Jade. Buenísimo. Hablamos tema adolescente en el próximo bloque. ¿Les parece? 22:01 en toda la República Argentina. Pausa, estamos en vivo hasta las 23. Ya volvemos. Pensar en vos. Por fin llegué. Allá afuera hay una guerra. La calle está llena de tiempo perdido y a nadie le importa lo tuyo, lo mío. Solo quiero tenerte, abrazarte y decirte: te quiero. Te quiero. Es cosa de hombres amar a una mujer, soñar con una historia que termine bien, abrir el corazón y dar. Cosa de hombres. Este no es un amor casual, este es un amor sideral. Cosa de hombres. Quiero sentir un amor de fuego, quiero sentir un amor verdadero. Cosa de hombres. No me da vergüenza decir que te quiero. Cosa de hombres. Todo cuanto un hombre pueda querer. Lo guarda el hechizo de una mujer. Y cuando el destino los une a los dos, da fruto la vida, da fruto el amor. Es cosa de hombres amar a una mujer, soñar con una historia
comunicación, sino en la vida, ¿no? Lo más importante que tenemos es el tiempo. Así que vamos rapidito, 22:04, adolescencia, violencia, dos palabras fuertes, justamente, hablando de esta connotación. Informe disparador, dale. Adolescentes, violencia y desafíos. Un llamado a la contención. En los últimos días, distintos episodios de violencia protagonizados por adolescentes encendieron la alarma. Peleas, amenazas y situaciones que preocupan a familias, docentes y a toda la sociedad. ¿Qué está pasando con los jóvenes? ¿Qué hay detrás de estas conductas que van más allá de la rebeldía propia de la edad? La adolescencia es una etapa de cambios, de búsqueda de identidad y pertenencia. Pero cuando aparecen armas, agresiones o riesgos para la vida, ya no se habla de travesuras, sino de un problema social. ¿Cómo acompañar a los adolescentes para que puedan canalizar lo que sienten sin llegar a la violencia? ¿Qué rol cumplen la escuela, la familia y los espacios comunitarios en esta tarea? El desafío es claro: generar contención, abrir el diálogo y ofrecer alternativas que fortalezcan los vínculos y cuiden a nuestros jóvenes. Tiene el ventilador a Lucas Rodríguez, que es licenciado y doctor en psicología, investigador, asistente del CONICET y docente universitario. Lucas, buenas noches, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Por favor. Bueno, a partir del informe y lo que hablábamos un poco, te lo hago reminiscencia porque estuviste aquí ya en el piso escuchando este debate. ¿Pensás que es un contexto distinto de época? ¿No? ¿Siempre fue igual? ¿No? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, mira, en primer lugar me parece algo muy importante para tener en cuenta que siempre desde la psicología nosotros planteamos, y lo plantean todos los estudios, la adolescencia en sí no es una etapa conflictiva, es un mito de que la adolescencia sea conflictiva. La adolescencia sí es una etapa de cambios, es una etapa de muchos cambios en todos los niveles, a nivel biológico, a nivel psicológico, a nivel social. Imagínense que la gran tarea de una persona entre los 12 y los 18 años es constituir una identidad de cómo se para. Definir el rumbo. Solo frente a la vida, y es él sin la mediación de los padres, entonces, o tutores, digamos, pero de los mayores responsables. Entonces, bueno, es importante primero contextualizar en esto. La adolescencia es una etapa de cambio, pero no es una etapa conflictiva. ¿Que hay adolescentes conflictivos? Sí, hay adolescentes conflictivos. Como mayores también. Como mayores conflictivos y como hay niños conflictivos. La literatura científica dice que el porcentaje de adolescentes que pueden tener conflictos o adolescentes conflictivos es el mismo porcentaje de niños de niñeces conflictivas que después son adolescentes. Sí, quizá el dilema, Lucas, es que en esa etapa de la vida no tienen las suficientes herramientas para abordar esa conflictividad. Quizá cuando sos mayor tenés otra herramienta. Por ahí lo podés hacer o no. La solución es otra cosa, ¿no? Pero llegar a la solución. Pero no tenés las herramientas, ¿no? Sí, bueno, y eso es importante porque es justamente en la etapa donde se construyen herramientas. Digamos. Entre los 12 y los 18 años hay muchas cosas que se van desarrollando en la adolescencia. Por ejemplo, digamos, cierta cuestión de empatía, el afinamiento de ciertas cosas, de la perspectiva del otro, de una perspectiva social, que se va afinando y que de alguna manera se va asumiendo también ciertas cuestiones. Entonces, sí, son etapas, digamos, de mucho aprendizaje y donde tiene que haber también un mundo adulto que acompañe ese proceso. Claramente. Vamos a abrir el panel, voy por el lado de Nahuel, vamos. Sí, Lucas, bienvenido. Bueno, gracias. Algo dijiste, pero te lo pregunto más puntualmente. Hay una cuestión, la cuestión de la violencia en la adolescencia, digamos. Sí. ¿Vos lo atribuís a cuestiones ambientales, culturales, diríamos así, o también hay alguna cuestión genética, por decirlo de alguna manera? ¿Cómo es esa relación, digamos? Mirá, lo que sí se puede distinguir, digamos, es que hay adolescentes que tienen problemas externalizantes o problemas hacia el mundo exterior, como hay adolescentes que tienen problemas internalizantes, que son más depresión, ansiedad, ciertas cuestiones vinculadas, ¿no? Muchas veces lo que más surge o lo que más se ve aparentemente, diríamos, son
los problemas externos. Volvemos al segundo bloque y ya está en el piso Lucas Rodríguez, licenciado en psicología, para hablar un poco al respecto de adolescentes, violencia y desafíos. Bueno, cómo es también el trabajar con los jóvenes. Puntualmente, para quienes no saben, en estos últimos días se han registrado varios hechos de violencia que han involucrado a adolescentes. Uno de los casos fue la estudiante de 14 años en una ciudad mendocina que fue con un arma al colegio buscando a una docente y a 2 alumnos. Se efectuó 3 disparos esta niña. Bueno, luego fue contenida claramente por la policía y por las autoridades pertinentes al respecto. Y también otro caso que sucedió en la ciudad de Concordia, donde por conflictos familiares también una menor de edad se vio involucrada en lo que fue un homicidio. También, en este caso la víctima fue otra mujer, pero últimamente también se vienen escuchando al respecto muchos casos de, peleas de adolescentes. Lo hemos visto en los boliches acá en la ciudad, lo hemos visto, se ve muchas veces, y es en una gran problema. Sí, en las escuelas también. Y es una gran problemática también que se está atravesando hoy. Y creo que también es ahí importante, poder dialogarlo y poner un poco en palabras también qué es lo que está sucediendo con los adolescentes en nuestro país. Sí, me parece importante esto, ¿no? Como bien lo dice ahí, cómo prevenir, cómo acompañar, ¿no? El tema de la escucha me parece fundamental. Bueno, justo lo hablábamos, ¿no? En el momento del pase. Esto de que la adolescencia es una etapa tan complicada para los chicos. Por ahí, ¿no? Uno cuando es adolescente suele como que agrandar más las cosas que están pasando, ¿no? En esta cuestión de que, uno es joven, que, se te empieza, digamos, a abrir la vida, ¿no? Obvio. O sea, empezás a descubrir quién sos, qué quieres ser, qué te gusta, qué no te gusta. Claro, empezás a probar cosas, porque en realidad la adolescencia es donde probás cosas y donde te mandás todas las cagadas que te mandás en la vida. Totalmente. Nos las hemos mandado todo, no es que somos inocentes tampoco nosotros. Uno como que no tiene tanta conciencia. Claro, es la etapa también en la que quizás uno hace cosas que quizás antes, que hoy no las haría, pero es una etapa donde uno se empieza como a descubrir a uno mismo, descubrir qué le gusta, qué no le gusta. ¿Quiénes son tus amigos también? Claro, todo. Y ahí también es donde entra a jugar muy fuertemente, primero los vínculos con las familias, el diálogo familiar, que también muchas veces está perdido. ¿Y por qué está perdido? Y lo hemos dialogado en otras oportunidades. Los chicos están, por ejemplo, metidos todo el día en el celular, que también es una realidad. Sí. Y muchas familias, muchos padres, muchas madres, algunas que son familias quizás que tienen una sola madre o un solo padre, o familias también ensambladas, que los padres viven trabajando y quizás no tienen, y no porque no quieran, sino que no tienen el tiempo para dedicarlo también a ese momento de diálogo, y que también muchas veces sucede que los adolescentes no se abren tampoco mucho a dialogar con las familias. No, sí, ni y hablar. es muy difícil también en ese aspecto para las familias. Y después también tenés muchos que recaen directamente y responsabilizan a las escuelas, a las instituciones educativas, que dicen, pero esto tenés que... Y no sé hasta qué punto es tanto el rol que tiene que ocupar la escuela. Para mí el rol ahí juega por otro lado. Sí. Vos como institución educativa podés acompañar, porque hay siempre profesionales de la salud que están en las escuelas, pero llega un momento que también ya tu trabajo ya te excede en algunas situaciones. Sí, o sea, a ver, no es un 50 de 50 ni ahí, No. ¿no? O sea, cada uno igualmente su aporta su granito de arena. Obviamente que la mayor responsabilidad es la casa, o sea, la contención de una casa. Pero bueno, acá me parece que la escuela también juega un rol clave en ese sentido, que cuando por ahí la casa no hay contención, evidentemente ahí pueden darse cuenta y advertir algunas señales, los comportamientos de los chicos, por ejemplo. Lo muchas veces los docentes. Y lo hacen un montón encima, Esto se hace, es algo que docentes por ahí, por su vocación, por sus ganas de ayudar, terminan advirtiendo situaciones con los alumnos que después se pueden charlar con los directivos. Pero bueno, la escuela, digamos, cumple como ese rol, ¿no? No desde un compromiso como el que tiene que tener la casa, sino desde un lugar como esto, para advertir situaciones y bueno, también para enseñarles, porque en la escuela también se aprende mucho, obvio. No solamente contenidos educativos, sino de la vida, o sea, ahí empezás a hacer tus primeras relaciones con otras personas, es un espacio en donde, bueno, conoces otras realidades, te chocas con otras realidades, y entonces, bueno, por eso no solamente se aprende lo que tenés que estudiar para el examen, sino muchísimo más. Obvio, te terminan forjando y formando como persona. Y esto también es eso, ¿no? De, bueno, cómo uno
se afronta y afronta la diaria y todos los días. Sí, obvio. Pero lo que uno puede ver también ahora es un poco, ¿no? Los niveles de violencia que se están viviendo que antes Sí. no lo veían. Claro. Y es ¿Por también qué muy esto? difícil analizar, claro, a qué se debe o por qué están sucediendo estos momentos. Primero, la facilidad con la que los chicos consiguen armas. Sí, Eso es una realidad. Es increíble. Tampoco hay que hacer ojos ciegos a una realidad. obvio. ¿Cómo consiguen los chicos armas? Y, o sea, es algo increíble, ¿no? Pero bueno, por ahí a veces la familia tiene, ¿no? Hay muchos casos en los que hay familias que tienen armas en la casa, bueno, y esto no tiene que estar al alcance de los jóvenes. No. A veces lo terminan descubriendo, ¿no? De que dentro de la pero familia hay un arma y increíble. eso es increíble. Y después, otra realidad, ¿eh? Hoy en día, esto lo estábamos hablando justo fuera de aire, pero, a ver, es más fácil conseguir armas y cualquier tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, armas, drogas, lo que uno quiera. Porque hoy en día existen grupos en Telegram Sí. que te ofrecen estas cosas, ¿no? Entonces, Obvio. uno se mete en grupos de Telegram y puede conseguir lo que uno quiera. Entonces, antes, ¿no? Cuando los jóvenes o cualquier otra persona quería acceder a algunas de estas cosas, bueno, tenía que meterse en villas, en barrios de mierda. Sí. Y ahora lo puede hacer desde la comodidad de su casa, Y ¿no? te lo Mandando un llevan a tu mensaje. casa. Y te lo llevan a tu casa encima o encontrar punto de Sí. encuentro, lo que sea, ¿no? Pero bueno, es Pero una es un realidad. desafío y es re Sí, difícil. y es un lugar donde también tiene que poner el ojo, me parece, la policía, la seguridad La de Entre política, Ríos, todo. la política, porque, a ver, si cualquier persona sabe que hay un grupo de 2.000 personas en Sí. Paraná o lo que sea, que todo el mundo tiene acceso y todo el mundo sabe cómo publican. se encuentra, y me parece, hermano, que ahí tenés que meterte Sí, y, obvio. o sea, Y- si lo y saben es muy todos, fácil meterte. claro, si lo saben todos, o Sí. sea, o sea, Alguien tiene metete que hacer algo. y actúa, digamos, sos el Estado. Sí, no, es muy difícil también y eso, ¿no? De la cantidad de violencia que estamos viendo en la calle, que se debe a muchas cosas. Por un lado, Sí, ni hablar. es cada vez más las problemáticas de consumo que estamos viendo en jóvenes. Ajá. Eso, la verdad, es una realidad y tampoco se puede hacer oídos sordos a eso. También la Ajá. cuestión emocional, en esto de la salud mental, que también afecta a muchos jóvenes. Sí. Cada vez a chicos más jóvenes los afecta Ujú. la salud mental. Sí. Y esto también, ¿no? De los contextos sociales en los que muchos viven también. Sí. Es Porque como que- uno ve, ajá. la mayoría de los conflictos se dan quizás en muchos barrios de... Vulnerables. Claro, vulnerables, exactamente. Y es muy difícil también. Y ahí es Sí, donde sí, también sí. juega un rol fundamental el Estado. Guste, Claro. ¿no? El Estado es el que tiene que estar presente ahí. Totalmente, sí. Pero ojo, es una problemática también que yo pienso que ocurre también en todas las clases, ¿eh? No Sí, discrimina. no, Porque no, por no, ahí, ni ahí. ojo, esto puede pasar con barrios vulnerables, pero tenemos también problemáticas muy graves como lo son, no sé, por ejemplo, la ludopatía, que lo hemos estado Sí, hablando también. sí, exactamente. Que también son problemáticas que están en los jóvenes, o sea... Sí, es una realidad. eh, No, y a ver, la violencia se vive en todos lados, es una realidad también y afecta a todos. Obviamente hay casos que nos enteramos, como el caso que nunca nos enteramos, porque también es una realidad. Obvio, La sí. plata tapa todo. Bueno, a mí, por ejemplo, también me ha pasado, ¿no? En mi escuela, por ejemplo, ¿no? Un adolescente en su momento amenazó a una docente. O sea, un compañero de mi clase amenazó a una docente. Claro. No terminó pasando nada, pero digamos fue un hecho pero queda gravísimo, ahí el- pero que el queda, registro, digamos, ahí sí, el obvio. registro, ¿no? Después en la escuela sí se abren, digamos, las cuestiones internas, ¿no? De escuela, pero que Obvio. muchas veces, a veces no trasciende de la institución, ¿no? Sí. Y bueno, queda simplemente ahí como algo que sucede, ¿no? Pero violencia hay también hechos, o sea, no sé, ha pasado también otros casos que recuerdo de mi escuela, ¿no? Que le pinchan las gomas a veces Uy, los eso alumnos, pasa ¿no? un montón. Pero Sí, digo, esa sí, son es la más maldades, común. sí, son maldades La que igual. te rasca la goma es la más común. Sí, son maldades, pero No que hay que hacerle igual, no hagan eso en casa, digamos. por favor. Claro. Pero bueno, a veces puede escalar, ¿no? Puede Sí. arrancar desde una que te desinflen las gomas, pinchen las gomas, a cosas mucho mayores, ¿no? Después Sí. como una amenaza que puede pasar a otra cosa mucho peor. Entonces, es complicado en ese sentido. No, y ahí va la contención. No Sí, queda ni otra, hablar, la verdad que. Y totalmente. trabajar todos los actores de la sociedad en conjunto. Y también falta mucha responsabilidad. Y también de los adolescentes. Sí, sí, porque sí, los sí. adolescentes es la de no, estoy en la adolescencia, ya fue, la vida es una. Y no, la vida no es una. No, Después tenés tampoco. y te encontrás con que la vida es otra y es otra la realidad. Que la vida es larga también. Sí, y hay que afrontarla Sí, sí, con sí. todo el desafío. O sea, uno ve estos casos ahora que vivo en estos últimos días. Son nenas, porque 14 años, para mí es Sí, una 14 nena. años, sí, O un sea, te queda niño. toda la vida por delante. O sea, ni siquiera entraste a vivir la mejor etapa de la adolescencia. Claro, y también todo Estás
nosotras que... pasando por estas Sí. situaciones, o sea, es increíble, la verdad que uno ve y te pone mal también Obvio. como ciudadano que estas cosas pasen, porque ¿cómo llegamos a este punto como Sí. sociedad de que una nena vaya a la escuela con un arma a buscar una docente y a Claro. dos alumnas? Obvio, ¿Cómo sí. llegas? ¿Cómo llegas a un conflicto barrial en el que una menor está con una cuchilla? ¿Cómo llegamos Sí, sí, sí. a esos puntos como sociedad también? Claro. Nadie para 2 segundos a pensar, che, esto está mal. Es una locura. Nadie Pasa que... Ajá. ¿Qué pasa también por la cabeza de Sí. esas personas también? O sea, ¿cómo llegan a ese punto? ¿O qué te lleva? ¿O qué Sí, las sí. llevas a Una esas personas ausencias. a llegar a Sí, ese punto también? sí. Y obviamente puede ser ausencia, puede ser bullying, puede ser también que les cuesta demostrar sus emociones. Son un montón de Mucho, cosas, pero sí. el problema es que nadie hace nada al respecto. Y es la No, sí. realidad. Pasa que también lo complicado por ahí de la adolescencia, ¿no? Es que también es como que la primera etapa de la vida en la que uno empieza a razonar, ¿no? Sí. Empezar a, bueno, tomar las cosas de otra manera. Porque, a ver, ¿qué es lo que viene antes, ¿no? De la adolescencia. Bueno, estuviste en la escuela primaria, Claro. eras un niño, disfrute, todo felicidad, toda alegría. Y bueno, de golpe te encontrás, ¿no? Con otra etapa de la vida, Sí. muy rápidamente, ¿no? Porque... O sea, son poco tiempo, ¿no? O sea, Encima es la mejor etapa de todas. Sí, cuando te das cuenta, ¿no? Quizás hoy en día un año no es tanto, pero... O 5 años para nosotros capaz que no es tanto ya, Sí. pero en esa etapa sí es un montón, digamos. Sí, sí. 5 años es toda la secundaria, por ejemplo, ¿no? Sí. Y el primer año al último hay un montón de cambios y un montón de crecimiento en las etapas Sí. de la vida de esos chicos. Entonces por ahí uno empieza a razonar y decir, che, bueno, pero ¿qué quiero hacer de mi vida? Claro. Che, pero ¿qué es la vida? ¿Cómo voy a hacer? Obvio. Bueno, Pasa empiezan a mucho. surgir un montón de preguntas, un montón de dudas, pero que también hay que tomarlo con tranquilidad, ¿no? Porque siempre va a haber momento para todo, ¿no? Sí. A veces como que muchas veces la sociedad, ¿no? O a veces mismas familias también ponen muchas presiones en los Sí. chicos, en ese sentido de que Sí. tenés que empezar a pensar qué vas a querer hacer de tu vida, si vas a tener que estudiar, qué quieres estudiar. Bueno, un montón de cosas que son presiones que a veces tienen los chicos, pero que no tienen que ser tan grandes, ¿no? Porque uno No. tiene tiempo para todo lo Para que todo. quiera en la vida. Además, como decimos esto, la vida cambia completamente. Todo el tiempo te vas a encontrar con diferentes versiones de vos mismo. Ajá. Vas a saber qué te gusta. Vas a cambiar 1000 veces de gustos musicales. 1000 veces vas a cambiar de decisión de un montón de cosas hasta Obvio, lo más sí, sí, sí. mínimo. Pero ahí también tiene que estar un acompañamiento de la familia. Para mí, Claro. ahí la mayor ausencia y la mayor presencia tiene que ser de la familia. Sí, sí. A ver, los padres. Vamos a Obvio. hacer la realidad. O sea, hay muchísimos padres que son de lo peor. Sí. O sea, esto también es una realidad. Padres Muchas ausentes. veces hablamos, ¿no? Acá también, por ejemplo, en el caso de la adopción, ¿no? Que uno cuando quiere adoptar te piden un montón de requisitos para adoptar. Sí. Pero para ser padre nadie te pide nada. No. Che, ¿vos querés ser papá? Bueno, listo, andá acá a la vuelta, lo que vos quieras. Y bueno, Sí, ya es sos re papá, fácil. literal. O sea, y bueno, y traen hijos al mundo, mucha gente como si nada. Entonces, Sin eso también quererlo, termina. sin, Sí, y sí, sin sí. querer, sin También. desear ser padre, sin tener las Ajá. herramientas, pasa muchas veces. Obvio, sí, sí, totalmente. Porque uno dice, no, bueno, pero todos tienen derecho a ser padre. Obvio, pero hay Sí. que tener herramientas también Sí, para sí, ser sí. padres. Y estar preparado también para ser padre, porque Sí. es una responsabilidad muy grande Sí, traer a una persona sí. al mundo. Y bueno, no. Y creo que no, eso no también se puede tomar nuestra con tanta generación naturalidad. lo ve de esa manera también, a la hora de traer hijos al mundo, como se hizo, o tomar la decisión de ser madre o de ser padre. Ujú. Analizamos todos los contextos. Claro, sí, sí, obviamente. Desde lo económico hasta lo social, hasta la salud mental. Se analiza todo. No, Sí, sí, no sí. es que dejas algo por fuera a la hora. Y Claro. obviamente analizás todo porque sabes la responsabilidad que eso tiene y que hoy quizás tener hijos y criar hijos no es como hace 10, 15, 20, 30 años atrás. Ujú. Cambió completamente la Sí. forma de... Porque la juventud de las niñeces ya no son las mismas que eran hace 5, 10, 15 años atrás. Todo va Claro, cambiando también. Todo, sí. Me parece que también un tema muy importante, ¿no? Es el acceso a la tecnología. Creo que Sí. no podemos pasar por alto esto de que hoy en día hay celulares, hay tablets, hay computadora, los chicos tienen acceso a prácticamente lo que se les ocurra. Y bueno, entonces eso también es complicado, ¿no? De manejar. Sí. ¿Por qué? Porque pueden ver videos violentos en redes sociales, se pueden cruzar con cualquier tipo de contenido. Los y eso termina famosos influyendo. retos, los Sí. famosos retos de las redes Ajá. sociales. Sí, y eso termina influyendo. Claro, sí. Hay retos que son
terribles. Hay gente que ha muerto por hacer Sí, retos en las redes totalmente, sociales. O sea, sí, es sí, sí, es un increíble. montón. ¿Cuántos adolescentes que han muerto por un reto de TikTok? Claro, y eso es un peligro, digamos, que Obvio. quizás nuestra generación capaz que no lo tenía tanto. No. Por ahí nosotros hoy en día, la cantidad de cosas que vemos en redes sociales, que hay cosas que no me gustaría ver. No. Sí, no, es Y impresionante. que todo el tiempo te cruzas. Bueno, eso les pasa a todos, digamos, Sí. ¿no? Entonces, bueno, ahí está lo complicado. Que... Sí, no. Y ahí, bueno, es como decimos, ¿no? Tienen que actuar todos los actores de la sociedad y cualquier persona que necesita ayuda, siempre lo vamos a recordar las veces que sea necesario. Se pueden comunicar a la línea 135, que es la línea de atención que ha brindado el Ministerio de Salud de la provincia de Entre Ríos. Atienden las 24 horas del día, los 365 días del año. Cuando ustedes llamen, si lo necesitan, sea la hora que sea, tengan la edad que tengan, por más mínimo que ustedes sientan, digan, no puedo llamar por esto, llamen igual del otro lado de la línea. Siempre hay profesionales que los van a estar escuchando, que los van a estar acompañando también y los van a estar guiando también en todo lo que necesiten. Creo que es importante también destacarlo. Y la importancia de hablar, de poder dialogar. Creo que eso es lo más importante y lo vital. No crean que molestan a un otro por decirle, che, me siento mal, che, me pasa esto. No. Hay que hablar, hay que dialogar, porque si uno no se comunica, es muy difícil también que un otro lo pueda ayudar. Entonces hay que también replantearnos un poco esto y también tomar un poco de responsabilidad cada uno al respecto. Si alguien necesita o cree que necesita ayuda, por más que digan, no, yo no puedo estar llamando por esto, o esto es una boludez, es la famosa, es una boludez. No, Claro. Nada es una boludez, No, para nada. es mínimo si a uno le afecta o le produce algo en su persona y en su vida diaria. O sea, Sí. es la importancia de poder actuar y tomar conciencia al respecto. 135 la línea, ¿eh? 135 la exactamente. línea, vale recordarlo. Y bueno, y también como que son cada vez más los casos, ¿eh? No Sí. solamente son estos los casos que han sido notorios, porque bueno, Sí. también por el nivel de violencia, obviamente, esto toma mucha notoriedad, ¿no? Como el lamentable hecho del niño que apuñaló, digamos, a su vecina, o bueno, esta joven en Mendoza que llevó un arma, sino también podemos recordar otros que hubo acá en la provincia, por ejemplo, en San Salvador. ¿Qué Sí. fue lo que pasó? Un joven de 16 años fue agredido por sus compañeros dentro de la escuela secundaria Francisco Ramírez, ¿eh? Le sacaron la mandíbula del lugar y lo golpearon en la nuca, ¿eh? Increíble. Bueno, ¿qué es lo que hace relevante en ese caso? Bueno, claramente la violencia física, que puede ser muy grave, ¿eh? E incluso en tranquilamente lo puede entornos matar. escolares. Sí, totalmente, sí, gravísimo, ¿eh? Un golpe mal en la nuca puedes matar a una persona. Después, en Paraná, escuela número 91 de La Baxada, una pelea entre alumnos escaló a una batalla campal. Entraron personas externas al colegio, 4 docentes resultaron heridos, ¿eh? Este fue hace poco, este caso, ¿eh? Fue hace poco, recuerdo. Otro más también en Concordia, 2 mujeres mayor, una adulta joven también, bueno, fueron detenidas por golpear a una menor de 13 años dentro de la escuela. También. Esto ocurrió en la escuela secundaria número 7, Gobernador López Jordán. Bueno, ahí también, bueno. ahí también la responsabilidad de los adultos Sí. también. ¿Qué hacen 2 minas de más de 20 años? Ajá. A cualquier edad, pero ¿qué Sí, hacen sí, sí. minas de más de 20 años golpeando a una menor? Dentro de la escuela. Dentro de la escuela, Dentro o sea. de la escuela encima. No, la locura de la gente es total. Ajá. Y bueno, después otro caso más, también otro caso muy fuerte en la ciudad de Paraná, es la denuncia de abuso sexual y psicológico, ¿eh? Sí. Con 4 alumnos de tercer año cuando agredieron a 2 de primero en el baño según las denuncias ocurridas, Sí, ¿eh? sí, Esto había ese sido fue muy fuerte ese caso. sí, en la escuela La Base, conocida Sí, como La sí, Base, sí, ¿eh? exactamente, lo cubrimos. Bueno, son casos fuertes, ¿no? Que también ocurren dentro de contextos de adolescencia, ¿no? Sí. Y que, bueno, también nos hacen replantearnos un montón de cosas como sociedad, ¿eh? ¿Por qué ocurren estas cosas? Bueno, ¿qué es lo que está pasando con los jóvenes? ¿Por qué se terminan dando estos casos tan graves, ¿no? Como tantos otros que debe haber. Sí, no hay un montón, la verdad, y es una problemática muy grande la que estamos atravesando y viviendo todos. Por eso, sí, ni hablar que, bueno, esto también de las escuelas, lo que suele pasar generalmente, Sí. ¿no? Es que en momentos de menor supervisión ocurren estas cosas, Sí. ¿no? Casos como recreos, horas libres, ir a los baños también, bueno, un montón de cosas, ¿no? Que a veces pueden pasar en la escuela, ¿eh? O sea, Sí. siempre, o sea, entendemos, ¿no? Que la importancia, digamos, de la escuela es muy grande, pero bueno, también suceden cosas graves. Sí, sí. Ajá, miren qué andan ahí abajo. Concordia que asesinó a una mujer. No, pero empiezan a buscar el tema de la droga. Es como que no se buscan atender los verdaderos problemas, por un lado. Y segundo, si hay una macana que se cometió, hay que
enfrentarla. Bueno, pero ahí hay una cuestión también, digamos, si hay una situación que se cometió, o sea, y esto es decir, una persona, esto no me meto porque no es mi ámbito, pero si una persona es imputable o no es inimputable, depende de la edad, depende de la cuestión, más allá de eso, ¿qué es lo que sucedió? Entonces, si esto sucedió, hay que abordar esta temática. Hay que abordarlo, esta por temática, supuesto. ¿en qué contexto se dio? Se dio en un contexto de Pero un no padecimiento alivianar el de salud hecho. mental, No de alguna alivianar el cuestión. hecho. Entonces, bueno, hay que ver, digamos, y hay que trabajarlo, porque tal vez esa persona necesita otros elementos para poder vivir en sociedad, necesita un acompañamiento, otro tipo de cuestiones, y hay que hacerlo, digamos, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, bueno, hay volvemos a esto, que la violencia es multicausal, pero nosotros sí podemos estar atentos a muchas cuestiones de lo que nos pasa en nuestra... Perdón, y con esto Importante sí, cerrar. lo que Cuando marca estamos ahí, viendo el hecho de la Sí. chica con el arma y los comentarios debajo son, digamos, brutalmente violentos. Sí, Tanto sí, para sí. la víctima, para la chica. Digo, si nosotros no nos damos cuenta que somos un adulto que tiene el tiempo de escribir un mensaje y no reflexiona, ¿cómo pretendemos que un niño de 14 años tenga toda esa capacidad que nosotros mismos no le estamos mostrando? Sí, hablan en términos de lo que a veces dice, ¿no? Que la sociedad está rota. Bueno, es un debate mucho mayor. Lucas, este presente Nos es metemos para en un vos. programa más, ahí me parece, si nos Ay, metemos en donde disocié. hizo Washi. No, que Washi justamente decía, ¿no? Que la sociedad está rota, Sí. ¿no? O sea, Sí, por ni los hablar. comentarios, ¿no? Sí, a que todo. en el posteo, digamos, de la chica esta de Mendoza, Sí. era mucho más violento los comentarios que el hecho en sí. No mucho más violento, ¿no? O sea, tenemos que Sí, ir sí, a sí, una... obvio. Pero que hay comentarios muy violentos dentro de ese post. Entonces, bueno, esto, ¿no? De que la sociedad está rota. Bueno, otro tema de debate Sí, la verdad que sí. directamente. Bueno, Bueno, me pausa. parece- Ajá, yendo a la Pausa y pausa. ya vemos con el último bloque. Avenida Ramírez 1554 y Avenida Almafuerte 447. Pedidos por WhatsApp al 343-438-5696. Hay un famoso dicho popular en la Argentina, entre gallos y medianoche, ¿no? Acá sería entre betos y medianoche. En el próximo bloque lo abordamos. Dale, ya venimos, estamos en vivo. Hay alguien en tu vida que está transformándote. Hay alguien que ha cambiado en ti la forma en que te ves. Hay alguien nuevo que se apareció y que tu corazón robó. Ya lo sé, solo dime quién es. ¿Quién es tu nuevo amor, tu nueva ocupación, tu misterioso alguien a quien has ocultado de mí todo el tiempo para no matarme? ¿Quién es tu seductor, tu rey y tu peón, que no ocupó el lugar que siempre ocupe yo? Tu misterioso alguien me robó. Ahora te despiertas y preparas su café. Desde que me he enterado yo no puedo ni comer. Cariño, no soporto estar sin ti, pero parece que tú sí. ¿Quién es él? Dime y lo marcaré. ¿Quién es tu nuevo amor, tu nueva ocupación, tu misterioso alguien a quien has ocultado de mí todo el tiempo para no matarme? ¿Quién es tu seductor, tu rey, tu peón, que no ocupó el lugar que siempre ocupe yo? Tu misterioso alguien me
98.7. El 11 Radio Stream, FM 98.7. 98.7. Argentina ha bajado un poco la temperatura, ¿eh? Comenzamos con 16.1, tenemos 14.8 según indica el grafo allí en la pantalla de nuestro canal. Bueno, judicialización respecto de lo que pasa con los vetos del presidente en el marco de precisamente la legislación en la República Argentina. Es el tema que proponemos ahora con un especialista. Este es el informe. Entre vetos, leyes y judicialización. ¿Qué dicen las normas y el derecho? Este miércoles, el presidente Javier Milei vetó 2 leyes clave: la Ley de Emergencia Sanitaria en Salud Pediátrica y la Ley de Financiamiento Universitario. Además, trascendió que el gobierno podría judicializar la Ley de Emergencia a la Discapacidad, que había sido vetada pero luego ratificada por el Congreso. ¿Qué fundamentos legales permiten al Ejecutivo vetar leyes aprobadas? ¿Y qué límites establece la Constitución? Estos hechos generan un debate sobre el equilibrio de poderes. Cuando el Congreso sanciona una norma y el Ejecutivo decide no promulgarla, ¿se trata de un freno necesario o de un obstáculo para políticas públicas esenciales? Además, surge la pregunta: ¿qué herramientas tiene el Congreso y qué impacto legal y social tienen estos vetos en los sectores involucrados, como pacientes, docentes y estudiantes? Francisco Funes, abogado, especialista en Derecho Constitucional y docente universitario. Francisco, qué gusto verte aquí. Gracias. Nuevamente en el Tirador. Muchas gracias por la invitación. Por favor, recién decía Claudia fuera de micrófono, estamos aprendiendo más de vetos. Yo decía, para hacer un juego de palabras, hablamos más de vetos que de votos. En un Poca marco, gente va a votar. En un marco electoral, claro. Legitima la democracia. Con un 50% de... Bueno, pero es otra discusión. Pero digo, en este marco, me quiero detener en la judicialización. Con esto que plantea Milei y demás respecto a la legislatura. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Antes de empezar, quiero hacer un breve homenaje a Domingo Faustino Sarmiento y el Día del Maestro, y además un gran presidente. Bueno, en el tema que nos ocupa, el veto es una herramienta, un elemento político que la estructura constitucional le otorga al Poder Ejecutivo. Pero en definitiva la última palabra la tiene el Congreso. ¿Qué es lo que pasa? Que es difícil volver a insistir con 2/3. 2/3 de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Y esta herramienta que le da la Constitución al presidente de la Nación de vetar es de uso discrecional, no está arreglado. Puede ser, si el presidente, en este caso no es jurista, pero hemos tenido presidente jurista como Fernando de la Rúa. Exacto. Bueno, yo no dije abogado, dije jurista. Sí. Pues, hubo muchos que fueron abogados, pero de la Rúa era un Claro. jurista. Tiene un tratado de Derecho Procesal Penal. Y entonces puede ser por razones de constitucionalidad, por razones de mérito, oportunidad o conveniencia, por razones de política económica, y en el caso de Milei, que siempre insiste con esto, en el caso del actual Poder Ejecutivo y la persona que lo encarna, es por el tema de el déficit fiscal, que estos proyectos aumentarían un poco el gasto Sí, según público. su posición dice, vamos por acá Claro, porque no quiero claro. que modifiquen eso. Exactamente. Bueno, la Casa de la Democracia es el Congreso, como es la legislatura, como es el Consejo Municipal. No es tanto el Ejecutivo, si bien están los dos legitimados por el voto popular. Ahora, ¿qué puede hacer el Congreso? Insistir con los 2/3. Es la única manera que ahí no tiene escapatoria, el presidente no tiene escapatoria. Si se insiste con los 2/3, la preeminencia la tiene el Congreso. Pero fíjese cómo será un sistema presidencialista, y ahí vamos al fondo de la cuestión, que ha devenido en turbo presidencialista y ahora en hiperpresidencialismo. Ahí vamos al fondo de la cuestión, que le imponen 2/3 de la totalidad. El mismo quórum agravado y el mismo número agravado para llegar a, por ejemplo, para proponer un ministro de la Corte, para votar un ministro de la Corte. O sea, quiero decir, la gravedad que se le pone y la facultad que se le da al Ejecutivo de un poco, si no le conviene una ley, poder vetarla. Y además, si bien ya había una tradición jurisprudencial, desde el 94 en la Constitución se puede hasta vetar
parcialmente. Antes era voto total. Veto total, perdón. Veto total. Ahora el veto puede ser parcial. Siempre que respete la autonomía normativa y siempre que mantenga, aunque es media mala la redacción, la unidad del proyecto. Si es unidad y ya la vetó, ya la desmembró, no está en unidad. Pero si mantiene la parte no vetada, la autonomía normativa y el sentido, puede promulgarse parcialmente. Ok, Ezequiel. Sí, la pregunta es si las acciones que se dan en el mientras tanto del veto pueden devenir después eventualmente en una, judicializaciones y demás, que es para alguna de las cuestiones vetadas pueden suceder. Muy buena tu pregunta. Mira, antes había un criterio, hasta donde yo sé, que las cuestiones políticas no eran judiciables. No eran judicializables. Bueno, exactamente. Las cuestiones políticas se tenían como cuestiones políticas y se respetaba mucho la división de poderes, por eso la justicia no quería meterse ni con el legislativo ni con el ejecutivo. Ahora hay una tendencia a judicializar todo lo político y ver hasta dónde el veto es racional o no es racional. Por eso lo importante acá, aunque el presidente no sea jurista, es fundamentar bien los argumentos del por qué se veta. Porque ahí en los fundamentos del decreto, generalmente se hace por decreto, se puede hacer por un mensaje también, pero generalmente el veto es por decreto. En los considerando y en el resuelvo del decreto, tiene que estar bien argumentado el motivo por el cual el presidente considera que esa ley es también es muy subjetivo. Que también es muy subjetivo, pero él considera que es contraria a su plan político. Es decir, en un sistema republicano y democrático hay que encastrar y convivir, digamos. Y la idea es que él funcione y que el sistema fluya, que el sistema prospere, digamos, no que se trabe. En este caso, por eso yo volví a la madre de todas las batallas, es el sistema hiperpresidencialista. Usted fíjese, Milei en estos momentos, el presidente, gobierna con veto y con DNU. Entonces, de ahí a la monarquía estamos a 5 minutos. De ahí a la monarquía estamos a 5 minutos. Es decir, guarda que la ley de los DNU, la 26522, es de la época del kirchnerismo. Lleva 20 años. Mucho, lleva 20 años. No, pero además caemos en la irracionalidad. Mire usted, la irracionalidad de que por un decreto podemos obviar la ley. Porque, ¿por qué? ¿Cuál es la trampa? Tienen que negarlo las dos cámaras. Si una cámara no lo trata ninguna de las dos, o lo aprueba una y la otra la niega, o no lo tratan, o una sola la niega y la otra no, el DNU vale. Entiendo que dice el abogado, porque una cosa es un veto, pero insistir con el veto, eso habla de la hiper que dice el abogado. Valeria. Buenas noches. Buenas Mi noches. consulta es, ¿usted considera que el objetivo del gobierno es hacer tiempo, de alguna manera, no? Porque ¿qué va a pasar? ¿Las familias y los damnificados van a judicializar esto o no? ¿Y cuánto tiempo lleva? Hablamos mucho de lo que lleva este tipo de cuestiones. Pasó en el gobierno de la Rúa, por ejemplo, cuando hubo el recorte del 13% de sueldos, que estaba como ministra de Trabajo Bullrich. Tal cual. Llevó muchísimo tiempo de los sueldos estatales, de los sueldos estatales. Exactamente, y ya había otro gobierno cuando se empezó a resolver. Lleva mucho tiempo. ¿Piensa que la intención del gobierno actual es esa, que se dilate? Mire, vuelvo al tema. Acá lo ideal, desde mi punto de vista, sería ir saliendo del hiperpresidencialismo. Y algo de eso se pensó en la reforma del 94, con la creación de la figura del jefe de gabinete, que un poco Franco ahora está cumpliendo parcialmente esa idea de Alfonsín de funcionar como nexo entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Pero ¿qué es lo que pasa? Mientras nosotros sigamos insistiendo en todas las competencias que tiene el Poder Ejecutivo, en todas las competencias que tiene, y en cómo por cuestiones... Último bloque. Francisco Furias, limitado, abogado constitucionalista, por hablar un poco al respecto de lo que está pasando. Bueno, lo hemos hablado ya hace un tiempo y lo seguimos hablando y lo vamos a seguir hablando. Los vetos. Mientras esté en el poder este tipo llamado Milei. Qué ganas de pelear que tiene el presidente. Bueno, no Javier, aprendió nada. No aprendió nada de la paliza que se comió el fin de semana en la derrota en las elecciones bonaerenses. Porque nuevamente, ¿qué ha sucedido? El presidente Javier Milei anoche, hasta ayer tenía tiempo para vetar al respecto de, por un lado, lo que era el presupuesto universitario, que lo ha vetado nuevamente. Vamos a salir a las calles los estudiantes, no hay ningún problema por eso. Si tenemos que salir a las calles y tenemos que pedirle a los diputados que voten a favor de las universidades, lo vamos a hacer claramente. Dijo que no iba a vetar lo de discapacidad, pero que iban a sacar un decreto al respecto, porque no quieren claramente
declarar o darle vigencia a la emergencia en discapacidad. Y bueno, después también el presupuesto del Garraham, que es algo que está preocupando mucho a todos los trabajadores del Garraham. El presidente directamente ya tiene declarada como una guerra, podemos decirlo, hacia varios sectores de la sociedad. Ajá. Universidades, discapacidad, el Garraham, jubilados. Ya tiene como ese pie de guerra y no lo va a perder y no lo va a dar marcha atrás. Ya lo dijo, ya lo dio a entender. Y ahí también, ahí también juega un poco el papel de la sociedad. Pero también uno se pregunta, ¿para qué está el Congreso? Claro. Si el presidente va a vetar todo lo que el Congreso apruebe. Ah, sí, no tiene sentido. ¿Qué rol juega el Congreso de la Nación? ¿Qué rol juega la Cámara de Diputados? ¿Qué rol juega la Cámara de Senadores? Si ellos van a aprobar algo y el presidente lo va a vetar. Gente que está ahí también porque lo votó los argentinos. Sí, a ver, el presupuesto universitario es el 0,14 del PBI. O sea, de verdad, hoy escuchaba un profesional que hablaba al respecto que decía, la guita que se está gastando el gobierno en sostener el dólar a 1.400 pesos, con la guita que se están gastando en hacer, en meter plata para que el dólar no se dispare, con toda esa guita que están gastando, tranquilamente pueden pagar el presupuesto universitario y se puede pagar lo de emergencia en discapacidad. Muy interesante eso, no lo había escuchado. O sea, es que yo lo escuché porque claramente ya sabemos todos cómo funciona esto. El gobierno está metiéndole Sí, obvio. Para que el dólar no se dispare, porque obvio que el dólar se iba a disparar, lo sabemos todos, nadie es ajeno a esa realidad. Se sabe eso. Y el gobierno le está metiendo fichas para que, está metiendo guita para que el dólar no suba. Y lo vemos todos cuando uno lo ve en la diaria. Entonces ahí está el problema. Pero ahí también entras en la pelea. ¿Qué rol juega el Congreso? ¿Tiene alguna responsabilidad? ¿Para qué está el Congreso de la Nación? O sea, estamos pagando 10 millones de pesos a gente que encima de que trabajan poco, porque trabajan poco, cuando trabajan queda todo la nada. Claro. No, sí, es una locura, ¿no? Bueno, y ahora entra en juego, ¿no? Ya la judicialización, ¿no? Sí. De estos vetos, ¿eh? ¿Por qué? Porque, bueno, ya después de que se haya aprobado tantas veces, ¿no? Tantas veces no, o sea, la segunda vez es que se aprueba. Lo aprobaron las cámaras, el presidente lo veta, las cámaras rechazan ese veto. Y es por eso que ahora el presidente decide directamente judicializar para no tener que aprobar. ¿Qué van a judicializar? Por ejemplo, la ley de emergencia en discapacidad. Bueno, acá aparece un artículo, ¿no? El artículo 83 de la Constitución Nacional. Es que, bueno, el presidente puede vetar total o parcialmente una ley aprobada del Congreso. Bueno, acá estamos repasando justamente los casos, ¿no? Los casos de salud, como lo del Garraham, bueno, el financiamiento universitario, emergencia en discapacidad, y bueno, ahora empieza, ¿no? Esto, ¿no? Empieza a aparecer la judicialización, una posibilidad, ¿no? Que esto aún no está concretado, vale aclarar, pero que bueno, ¿qué significa esto? Es llevar la discusión a la justicia para que decida si la ley puede aplicarse o no. Se suele apelar a la Corte Suprema para que evalúe si la constitucionalidad o si afecta a principios como la división de poderes o el equilibrio fiscal. Acá esto que estamos hablando, ¿no? Del gobierno, ¿no? El tema es en qué se están gastando la guita. Porque claro. Si no das presupuesto a universidades. Sí. Rechazás la ley de discapacidad. Rechazás el aumento de los jubilados. Rechazás la parte de pediatría. Estás rechazando hace rato el aumento también a los docentes. Claro. ¿Dónde está la plata? Sí, ¿Dónde está la plata que pagan los contribuyentes? Sí, ¿dónde está? Porque Totalmente. Nadie la ve, o sea, la vida de la gente no se la solucionó. Ni lo único que. ¿Se está funcionando, no el plan económico que ellos están planteando? O sea, no lo estamos viendo. La realidad es que no. El que lo ve en la calle no lo ve, no ve ningún. A ver, te dibuja, la inflación es del 1.9, ponele, te la creo, te la tomo. Sí. Pero la realidad de la calle es completamente diferente. Obvio, y ahí también lo que hablamos el otro día, que dicen. No, ¿por qué estos votan así? La gente vota con el bolsillo. Claro. Si la gente no tiene para comer, si la gente no llega a fin de mes, si la gente tiene que elegir entre comer o comprarse un medicamento, obvio que van a elegir otras medidas, otras alternativas. Y el gobierno dijo, no, vamos a hacer autocrítica luego de perder las elecciones. No cambió nada, o sea, sigue todo exactamente igual. Para nada. Bueno, y ahora sí, una cosita más, ¿no? Para agregar sobre todo este quilombo, ¿no? Que se empieza a armar un nuevo quilombo más en el gobierno, ¿no? Es que se está poniendo en juego, ¿no? El equilibrio democrático, Exactamente. No, los tres poderes, Primero que nada el Congreso, que representa a la ciudadanía y aprueba leyes. El Ejecutivo, que tiene la herramienta del veto para frenar lo que considere inconveniente.
Y bueno, era la justicia, ¿no? Que actúa como árbitro final cuando hay un choque entre el Congreso y entre el Ejecutivo, ¿eh? Bueno, actualmente, ¿cuáles son las tensiones, no? Que el gobierno prioriza a toda costa el déficit fiscal cero como la bandera, ¿no? De su gobierno, ¿no? Sí, hay que ver hasta qué punto funciona. Después el Congreso, con sectores que no son kirchneristas, vota leyes con impacto social fuerte, también, pero que son leyes necesarias, ¿eh? Esto vale aclarar, Sí. ¿no? O sea, el Congreso es gente que todos los argentinos votamos, que están ahí por el voto de los argentinos, Sí. y que también lo están bancando, o sea, lo estamos bancando a todos los argentinos al Congreso, ¿no? Y esto también es un gasto total de recursos, ¿no? El que se está haciendo con, bueno, se aprueba una ley, vetan, se vuelve a tratar, veto, bueno, el gasto de recursos es enorme, ¿eh? No, además la gente claramente ya, bueno, las universidades ya confirmaron que van a salir a la calle nuevamente a exigirle a los diputados Ajá. que reviertan esta situación, claramente. Hay que recordar también, y no es menor, estamos a un mes de elecciones en el país. Claro, no falta nada. Ya poco a poco, estaba leyendo recién, se están tomando ya varias facultades. Ujú. Actualmente en Buenos Aires se están tomando facultades en la UBA. Y esto va a seguir escalando porque los estudiantes van a tomar un Sí, rol sí, sí. nuevamente. Y lo van a tomar los docentes, lo van a tomar los no docentes. Hay una realidad que está afectando al funcionamiento del país directamente. Claro. Porque si no funcionan las universidades, no funcionan la ley de emergencia y discapacidad, no funciona salud, los jubilados lo están pasando mal, ¿qué funciona? Sí, sí. Y aparte no están aprendiendo del mensaje que les No. estoy dando a la provincia de Buenos Aires, ¿eh? La provincia que te define todo. Sí, sí, sí. Una provincia que es cierto que tiene una realidad distinta a la de todo el Obvio. país, pero que, a ver, siendo sinceros, bueno, es como un reflejo, ¿no? Para el gobierno de lo que piensa la gente en este Sí. momento, ¿eh? A ver, la gente no está llegando a fin de mes, no le está alcanzando, No. y eso en muchísimos sectores, así como en otros sectores, ¿no? Como en el sector universitario, la ley universitaria seguramente influya, Obvio. ¿no? En el voto universitario. Ojalá que influya. Claro, sí, sí, Ojalá sí. que los estudiantes hagan Sector algo de al discapacidad respecto. también va a influir, obviamente, en el Sí. voto. Después, sector salud también va a influir. O sea, son Sí, sí, decisiones, sí. ¿no? Y son sectores Son sociales muy decisiones es lo que importantes. decimos, son decisiones Claro. políticas y Sí. vos estás tomando el riesgo de tomar Claro. esa decisión política. Te Claro. puede salir bien, te puede salir mal. Ajá. Vos estás tomando la decisión. Y hay que Sí. ver cómo afecta también a las provincias. Claro. Hay elecciones el próximo 26 de octubre. Hay que ver cómo afecta esto a nuestra provincia. Tenemos la Universidad Nacional de Entre Ríos acá en la provincia, en la que gran parte de los estudiantes estudian en la UNER. Ajá. Tenemos una sede de la UTN, Universidad Claro. Tecnológica Nacional, que también se está viendo hoy afectada por las medidas de Sí, sí, sí. recorte del gobierno nacional. Tenemos el CONICET, que también se está viendo afectado por muchas Ujú. medidas del gobierno nacional. Vemos a veces y muchas veces a las familias nucleadas en diferentes áreas de discapacidad, que marchan, que reclaman, que se reúnen con los senadores, que se reúnen con los diputados, que les están pidiendo. Vemos la realidad de los jubilados en la calle, vemos lo que está pasando, o sea, ¿a dónde quieren llegar con esto y a dónde apuntan? Porque el nivel de crueldad que se está viendo ya escala a otro nivel Sí. para la sociedad. Y lo vemos en la calle todo el tiempo, o sea, se quiere dibujar algo que no es la realidad y es lo que está pasando ahora. Y ahí también decís, ¿quién protege a la gente? Si Claro. tenés una pelea constante entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Nación. Claro, no, sí, es una locura. Y el Poder Judicial que no sabemos qué hace. Y no, que, a ver, se entiende, ¿no? Que son tres poderes independientes, ¿no? Supuestamente. Pero que, se bueno, supone que... muchas veces entendemos, ¿no? De que a veces en algunos casos se ha visto, esto se ha pasado ya anteriormente, lo tenemos como experiencia, bueno, que a veces, muchas veces el Poder Judicial también termina respondiendo, ¿no? Al Ejecutivo. Entonces, Sí, sí. bueno, Hay que ver también qué hay que ver qué postura- va a pasar en este caso, ¿eh? Sí. No queremos generalizar ni nada, o sea, simplemente estamos pensando, ¿no? Haciendo hipótesis de Sí. lo que podría pasar. No, y por ejemplo, no sé, mira, damos de ejemplo un poco más. Milei llamó un poco a la reunión o al encuentro con los gobernadores. Ajá. Solo fueron 3. No me la Hoy a conté. Buenos Aires. ¿En No estaba serio? Milei. ¿Fueron 3? ¿Sabes no, quién fue? no me digas. ¿Sabes quién Che. fue? Fue nuestro gobernador. Ajá, bueno. Fue Rogelio Frigerio, uno de los gobernadores. Luego estuvo el gobernador de Chaco también y el gobernador mendocino. Fueron los 3 gobernadores que estuvieron reunidos. Con Luis Caputo con Federico Sturzenegger y con un hombre que no conozco.
estuvo también allí reunido. Y bueno, por un lado, también se reunieron también, porque ayer Milei designó un ministro de Interior para tratar de generar un acercamiento con los gobernadores. Mira. Milei hoy también vetó la ley que querían los gobernadores. La ley que los gobernadores habían presentado en conjunto, todos los gobernadores del país, era la ley de aportes del Tesoro Nacional. No sé si te acordás. Que la habían presentado los gobernadores. Sí, la TN, ¿no? La TN, exactamente. Sí. Bueno, la habían presentado y finalmente el presidente Javier Milei la rechazó. Mira, yo no quiero pensar, ¿no? Pero ¿qué es lo que puede pasar? Sí. Digo, por lo grave que puede llegar a ser, ¿no? Sí, pero ¿qué es lo que puede pasar si estas elecciones no terminan siendo favorables para el gobierno? O sea, a ver, los 2 años que le quedan se le van a hacer larguísimos, ¿eh? Sí. Digo 2 años porque, a ver, quién sabe, ¿no? Uno nunca sabe en este país qué es lo que puede pasar, pero si el gobierno no saca buenos resultados en estas elecciones, estos 2 años que quedan de mandato, ¿no? De este poder, van a ser muy complicados, ¿eh? Ya lo estamos viendo ahora, porque al principio, bueno, sí, primer año de gestión, bueno, pudo hacer alianzas, ¿viste? Estaban todos, ¿viste? Como medio dulces, podría decirse. Bueno, ahora las cosas se empezaron a poner más tensas, ¿no? Entonces empezamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Cuando Tienes que hacer relaciones encima con los gobernadores, porque también los votos están ahí. Están en las provincias, están en el territorio y hay que tejer al respecto, pero habrá que ver qué opinan luego de que Javier Milei rechace las ATN, que eran una medida y un pedido de todos los gobernadores. Así que nuestro gobernador estuvo hoy también reunido, según las fotos oficiales que han publicado en las redes los funcionarios del gobierno nacional. Vale aclarar, veremos. Veremos qué es lo que pasa, ¿eh? Y en el medio, bueno, la gente. Como siempre. La gente, el laburante, los jubilados y la gente que está pasándola mal. Ajá. Es la realidad. A ver en qué anda ahí Funes, ¿eh? El doctor Funes. A ver, lo escuchamos. Un mensaje dice, excelente abogado Francisco Funes y muy entendido en estos temas. Saludos desde San José del Rincón, Santa Fe. Ahí está, buenísimo. Bueno, pues yo vivo en Rincón, por eso. Ahí está, solo vecino. Francisco, este presente es para usted. Muchísimas gracias. Bueno, acá ya se están yendo ahí abajo. ¿Lo seguimos? Lo seguimos, me parece bien, ¿eh? Bueno, esto ha sido todo, ¿eh? Nos que tengan un gran fin de semana, siempre a toda la transmisión del 11. Chau, chau. Objetos decorativos, juguetes, articulados, souvenir. ¿Vos lo imaginás? Nosotros lo creamos. Seguimos en Instagram como Morina-C3D. WhatsApp al 343-406-6175. Hice así porque pensé en Baila Morena, baila... Y nos vamos a Gar. Vos también, Valeria, que te gusta ese tema. Bueno, ahí está. Vamos a Gar, donde podés comer y además disfrutar de shows en vivo, por ejemplo. Garden Club, club de jardinería, bracería y sandwichería, abierto de jueves a sábados por la noche, domingos al mediodía, parrilla completa. También podés llevar tu pedido. Tenemos música en vivo. Estamos en Presidente Perón y Dino Bartoli, María Grande. Consultas y reservas al 343-467-0454. Hoy había 2x1 en pasta esta noche, una cosa de loco. Se viene el fin de semana. Más cerca de la visita, me parece. Ya estábamos más cerca de ir a Garden con los chicos del ventilador y las chicas. Bueno, ¿la pasaron bien? Perfecto. El señor Mauricio Antemate no se puede quejar, ¿eh? Miren la hora que le entregamos. 22:57, impresionante. Le regalamos. ¿Quieren hablar de alguna cosa? Hay que agrandarse alguna vez, ¿eh? Un poquito. Bueno, nos vamos. Gracias por haber estado del otro lado. Siempre es un placer estar con ustedes en el ventilador. Nos despedimos hasta el próximo martes, ¿eh? Que pasen bien. Para que estés tranquila, pa' quitar el estrés, rompí con mis amigas. Y si salgo es contigo, a los planes que digas. Y deje de seguir a las que no quieres que siga. Por ti bloqueé a mi ex, para que estés tranquila, con todo y lo celosa. Yo te quiero en mi vida, te di las contraseñas de las redes mías pa' que dejes de seguir a las que no quieres que siga. Hey, como siempre, solo para entender.